Estamos a mediados del siglo XIX en un pueblo no muy lejano de San Petersburgo, Rusia, donde se ha instalado una feria de atracciones. Hay varias carpas con diversas atracciones. Un hombre hace malabares con fuego delante de una. En otra, un gran oso hace equilibrios encima de una bola. Un detective de la policía de San Petersburgo ha sido conducido aquí en el curso de su investigación sobre la desaparición de las hijas gemelas de un prodigio del ajedrez local. Ha oído el rumor de que las niñas pueden estar aquí y se imagina fácilmente a una víctima de secuestro obligada a actuar en este sórdido circo ambulante. Tras pasar junto a un contorsionista y un hombre que lanzaba cuchillos a una mujer atada a una tabla, encontró lo que buscaba. Una gran carpa con un cartel pintado a mano en el que se leía: El Samurái. Vea el imbatible autómata del ajedrez. El detective había oído hablar de este tipo de espectáculos e incluso había visto uno él mismo. Afirmaban que su artilugio mecánico podía jugar al ajedrez de alguna manera y vencer incluso a los mejores grandes maestros sin ninguna ayuda humana. Pero el detective conocía su secreto. En su interior había una persona, hábilmente escondida de tal manera que no se podía saber desde el exterior. Pero siempre había alguien ahí dentro, tirando de los hilos o de las palancas para manipular la maquinaria mientras la multitud miraba asombrada las hazañas de las que era capaz la tecnología. ¿Y quién mejor para esconderse dentro de una de estas cajas de charlatanes que una niña pequeña, que ya había demostrado una increíble aptitud para el ajedrez? Dos niñas eran incluso mejor que una, podían trabajar juntas o turnarse para jugar por turnos. El detective tenía el presentimiento en sus entrañas que aún no se había equivocado. Las niñas estaban en esa máquina. El detective entra en la carpa que alberga al autómata, pero le paran en la entrada y le dicen que tiene que pagar si quiere ver. La carpa, llena de humo y con lámparas, está abarrotada de hombres apiñados alrededor de algo en el centro. Una ráfaga de vítores proviene de la multitud y, de nuevo, el hombre exige el pago de la entrada, pinchando al detective en el pecho, diciéndole que tiene que pagar o salir. El detective le pregunta si es el propietario de la máquina, pero el hombre dice que solo es el expositor. Vuelve a insistir en que el hombre tiene que pagar o se verá obligado a marcharse, y vuelve a recalcarlo con un severo golpe en el pecho. Sin embargo, cuando el hombre vuelve a golpear al detective, este le agarra la mano y le tuerce el brazo a la espalda. Vuelve a preguntar quién es el propietario de la máquina, pero el expositor, con los dientes apretados, le dice que realmente no lo sabe. Solo se comunica a través de cartas y no sabe el nombre real del propietario, ni siquiera su aspecto. El detective aparta a ese hombre y se adentra en la tienda. Se adentra en la multitud de hombres, haciéndolos a un lado, y por fin ve lo que tanto ha sorprendido a todo el mundo. Allí, en el centro de la sala, hay un tablero de ajedrez sobre una mesa de acero conectada a una pequeña máquina de vapor. Junto a la mesa hay un traje inmóvil de armadura de samurái, y frente a él hay un hombre ruso que parece estar sumido en sus pensamientos. Está jugando al ajedrez y su partida contra el samurái no parece ir bien. El detective ve al hombre hacer su movimiento y entonces, casi instantáneamente, una pieza se mueve sola por el tablero en respuesta. El hombre entierra su cabeza entre las manos. Jaque mate. El público estalla en vítores cuando el detective se dirige a la mesa. El expositor se precipita hacia él, intentando detener al detective mientras inspecciona el traje de samurái. El traje cae al suelo. Está vacío. El expositor tira del detective suplicándole que se vaya. Sin embargo, el detective sabe que las chicas están aquí dentro. Si no en el traje de armadura, entonces bajo la propia mesa. El detective agarra el tablero de ajedrez y tira. Para su sorpresa, se desprende fácilmente. Y debajo hay maquinaria. Una complicada serie de tubos, imanes y engranajes que zumban con corriente eléctrica. El detective apenas puede comprender lo que está viendo hasta que lo ve. En el centro de la maquinaria hay dos frascos de cristal, conectados al resto del aparato mediante cables. Hay una mancha rosa de material orgánico en cada frasco, materia cerebral, y están etiquetados con los nombres de las chicas desaparecidas. Este es el SCP-1875, también conocido como el ordenador de ajedrez antiguo. SCP-1875 es un autómata de ajedrez de la época victoriana, que consta de 4 componentes principales. El primero de ellos, SCP-1875-1, es una mesa de acero que mide 72 centímetros por 72 por 64, con un tablero de ajedrez estándar de 8 por 8 pintado encima. Dentro de la caja de acero hay una sofisticada maquinaria que combina elementos mecánicos y biológicos.
El movimiento de las piezas se realiza por medio de imanes, y las jugadas parecen ser decididas por un motor analítico. En el motor analítico hay tejido cerebral de las dos hijas gemelas de 14 años de un prodigio del ajedrez ruso, que desaparecieron en el siglo XIX y nunca fueron encontradas. Las piezas, que han sido designadas SCP-1875-2, forman un juego de ajedrez estándar de 32 piezas y están talladas en estilo oriental. Las piezas tienen bases magnéticas y las partes superiores han sido identificadas como hueso humano tallado, y coinciden genéticamente con el tejido cerebral de la máquina. El SCP-1875-3 es una pequeña máquina de vapor con velocidades variables, que está conectada a la máquina a través de un eje de transmisión. SCP-1875-4 es un traje de armadura samurái del siglo XVIII de estilo Gusoku. La armadura no parece tener ninguna conexión real con la máquina, ni mecánica ni de otro tipo, y ahora parece que la armadura era simplemente un accesorio. Sin embargo, varios investigadores de la Fundación han informado de que han sentido una sensación de malestar y ansiedad tras establecer contacto visual con la máscara del traje. El SCP-1875 sigue siendo totalmente operativo, e incluso tiene niveles de dificultad ajustables en función de la velocidad a la que se ponga la máquina de vapor. Para probar las habilidades de ajedrez de la máquina, un personal de la clase D se sentó en la máquina frente al samurái, y las jugadas decididas por el software de ajedrez se transmitieron a la sala. Se jugaron partidas en cada una de las 5 configuraciones de la máquina, y se utilizó el software de ajedrez para medir la puntuación estimada del SCP-1875 en el sistema ELO, que es un método utilizado para calcular la habilidad relativa de los jugadores, siendo un número más alto el mejor. En la primera configuración, la máquina mostraba una capacidad de juego de ajedrez que se clasificaría en el rango de 800 a 1000, lo que equivaldría a alguien que supiera mover las piezas correctamente, pero por lo demás era ridículamente mala. El segundo ajuste produce un resultado más cercano a 1200, lo que lo situaría en la categoría de novato. El tercer ajuste mejoraba la capacidad del autómata hasta un valor entre 1200 y 2500, lo que significaba que podía actuar como un aficionado hasta el nivel de maestro. Sin embargo, en el cuarto nivel la máquina se volvía realmente increíble y operaba por encima de un índice ELO de 2500. A ese nivel, jugaba como un gran maestro de ajedrez, y a veces operaba a un nivel más alto que el de cualquier humano que se haya registrado. Sin embargo, el quinto y último ajuste era desconcertante. La máquina jugaba de forma errática, a veces a un nivel incluso superior al medido en la cuarta configuración, pero luego en la siguiente partida tomaba decisiones sin sentido o parecía que intentaba perder, a veces incluso haciendo jugadas que eran ilegales. Se jugaron varias partidas con esta configuración y la cantidad de movimientos ilógicos no hizo más que aumentar. Las piezas empezaron a moverse cada vez más rápido, y finalmente empezaron a chocar entre sí hasta que varias se astillaron. La prueba se detuvo rápidamente después de esto y se suspendieron más pruebas, hasta que se encontró una manera de probar sin dañar potencialmente las piezas. Tras este extraño resultado ocurrió algo aún más extraño. 5 minutos después de la prueba, todos los miembros de la lista de distribución del correo electrónico de SCP-1875 recibieron un correo electrónico. El mensaje, que parecía proceder de un analista de investigación relacionado con la investigación de 1875, consistía únicamente en una única imagen, que ha sido clasificada por ser sospechosa de tener peligrosas propiedades meméticas. Varios miembros del personal abrieron el correo electrónico, lo que les llevó a ver involuntariamente la imagen adjunta, y poco después informaron de numerosos síntomas. Inmediatamente comenzaron a sentir ansiedad, seguida de dolor de cabeza y fiebre. 2 horas después de ver la imagen empezaron a sentirse inquietos, incapaces de dormir, y a escuchar alucinaciones auditivas. Al cabo de 4 horas comienzan también las alucinaciones visuales. Al cabo de 7 horas, mientras seguían despiertos, mostrarían cada vez menos respuesta a los estímulos. Después de 11 horas, solo habría breves periodos de lucidez durante los cuales la persona afectada parecería recuperarse por completo y exigiría inmediatamente el acceso al ordenador en el que originalmente observó la imagen. Después de 12 horas. Bueno, a partir de ahí la cosa solo empeora. SCP-1875 ha sido clasificado como Euclides, y el aspecto más importante de su contención es que nunca entre en el rango de transmisión de una red de datos inalámbrica de ningún tipo. Para garantizarlo, la anomalía se mantiene dentro de una jaula de Faraday en todo momento, y siempre hay un experto de seguridad de redes en el lugar.
Durante las pruebas, la velocidad de la máquina de vapor solo debe colocarse en uno de los 4 primeros ajustes y nunca en el quinto. Esta regla se hizo necesaria tras una prueba en el quinto nivel, después de la cual se introdujo un ordenador portátil en la jaula de Faraday, para ver si el nuevo material de investigación se transfería al ordenador de forma similar a como apareció la imagen memética. Sin embargo, parece que el portátil utilizado estaba infectado de alguna manera, y propagó su virus a la totalidad de las redes informáticas del sitio. Todas las comunicaciones electrónicas con la instalación fueron estrictamente prohibidas por el propio Consejo 05, lo que demuestra lo peligroso que podía ser esto. No se permitirán comunicaciones electrónicas de ningún tipo hasta que se pueda determinar cómo está transmitiendo el SCP-1875 su peligrosísima imagen memética y cómo se puede evitar. En el futuro, si algún miembro del personal viera o abriera involuntariamente un correo electrónico que contenga waxmattelbe.exe, deberá inmediatamente... ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa, estoy bien. Ahora ve a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob y asegúrate de suscribirte, ¿eh? Oh sí, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola anomalía mientras profundizamos más y más en los archivos clasificados de la Fundación SCP. Creo que me voy a acostar.